Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos y saber que están ustedes aquí para acompañarnos esta tarde en esta agradable y amena conversación que seguramente escucharán. Me da mucho gusto, soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM de la ciudad de Medellín. Agradecerles entonces su presencia para presentar en este momento el libro de la cumbia, resonancias, transferencias y trasplantes de las cumbias latinoamericanas. Qué rico que nos van a escuchar, seguramente esperamos que sea un rato muy agradable para todos ustedes. Agradecerles entonces también a CEUC por su invitación para participar de este espacio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchísimas gracias a todo el equipo de ACEUC por esta invitación. Al profesor también, Julio Mendívil, que nos acompaña. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. Al profesor Juan Diego Parra, compilador precisamente del libro. Y, por supuesto, agradecer muchísimo a Discos Fuentes, que ha sido un aliado incondicional con el Instituto Tecnológico Metropolitano, muy específicamente con el Fondo Editorial ITM. Esperamos también, entonces, que disfruten muchísimo de esta tarde. Paso entonces, dicho esto, a presentar a nuestro moderador, que es el profesor Julio Mendívil. Él, como les decía, fue el prologuista del libro, así que tendrá muchísimo que contarnos de este maravilloso y encantador libro. El profesor Mendívil, etnomusicólogo, charanguista y escritor peruano, radicado en Austria. Ha sido investigador y docente adjunto en etnomusicología de la Universidad de Colonia y de la Universidad de Música y Teatro de Hannover, así como profesor visitante en diversas universidades en Europa y Latinoamérica. Ha dirigido la cátedra de etnomusicología en la Universidad de Colonia, en el Centro Mundial de la Música de la Universidad de Hildesheim. No sé, profesor, usted me corregirá. Y ha sido presidente también de la Asociación de Estudios de Música Popular. Rama Latinoamericana entre 2012 y 2016. Entre el 2015 y 2017 fue titular de la cátedra de etnomusicología en la Universidad Goethe de Frankfurt y actualmente es profesor de etnomusicología de la Universidad de Viena. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues tenemos una persona versadísima en la materia que seguramente nos hará un rato muy agradable conversando con el profesor compilador de la obra, les reitero, el libro de la cumbia, resonancias, transferencias y trasplantes de las cumbias latinoamericanas, el profesor Juan Diego Parra Valencia, también autor de uno de los capítulos de este libro. El profesor Parra Valencia, nacido en Medellín por allá en la década de los 70, es PhD en filosofía, especialista en literatura y músico. Actualmente es docente investigador de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Tiene muchas publicaciones, menciono algunas, como es Franz Kafka y el arte de desaparecer, publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana en el 2016. Arqueología del Chucuchucu, la Revolución Sonora Tropical Urbana Antioqueña, Medellín años 60 y 70, publicado por el Fondo Editorial ITM y la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín en el año 2014. Otro de sus libros, muy encaminado en la misma línea de Construyendo el Chucuchucu, auges, declives y resurrecciones de la música tropical colombiana, publicado también por nuestro Fondo Editorial ITM. Es además coautor de otros libros también publicados tanto por la Universidad Pontificia Bolivariana como por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Su libro también, de una cinematografía filosófica a una filosofía cinematográfica, David Lynch a través de Gilles Deleuze, que obtuvo el Summa Cum Laude por allá en el 2011. En el año 2014, el profesor Parra fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su trabajo de investigación en el documental Afrosound, cuando el Chucuchucu se vistió de frac. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos dos invitados muy especiales.
Ustedes podrán hacer sus preguntas y ellos procederán a responder, por supuesto. Entonces, profesor Mendívil, le dejo a usted la palabra, el auditorio es suyo y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Silvia, por darme el espacio. Muchas gracias a los organizadores, al equipo técnico que nos está ayudando también. Y también muchas gracias a Juan Diego por la invitación primero a ser parte de este libro con el prólogo y luego permitirme compartir estos momentos de la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar contigo, Juan Diego, y poder conversar un poco sobre esta pasión conjunta que tenemos por la cumbia. Yo quisiera empezar, digamos, con los términos más, digamos, más formales, ¿no? Quizás antes de entrar un poco en el tema profundo, que nos cuentes, ¿no? Cuál es la dinámica del libro, es una compilación, quiénes son parte del libro, y luego vamos entrando por ahí a los temas que son, creo, un poco más espinosos y que precisan más conversación. Listo, hola Julio y a toda la audiencia que está por allí pendiente. Muchísimas gracias a vos, Julio, que has también participado en todo este proceso desde hace un tiempo ya acompañando muchas cosas en su desarrollo. Bueno, pues tendría que decir que ha sido un trabajo colectivo bastante arduo, cuya fabricación llevó aproximadamente 3 años de consolidación argumental. Hay, digamos, en el libro 16 autores, algunos de ellos trabajando o en pareja o en grupo, y tratamos de cubrir los escenarios, por lo menos que estuvieran en el radar dentro del impacto musical a nivel tanto comercial como idiosincrásico en Latinoamérica, entendiendo la cumbia como un proceso de diseminación, no dentro de eh, una línea secuencial o causalista, sino de diseminación, casi muy acorde el término para esta época, virulenta, en donde se expandía por toda Latinoamérica antes de dar el salto, pues obviamente a Europa. Y esos países son, empezando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, y dejando como últimos a México y Argentina, que a pesar de todo fueron de los primeros países que tuvieron resonancia de la cumbia en términos comerciales, dadas los intereses comerciales que tenía en ese momento la RCA Víctor, a principios de los años 40 en toda Latinoamérica. El libro, digamos, está seccionado por capítulos, cada capítulo se corresponde con uno de los países y hay como una suerte de diálogos internos que para el lector como más comprometido van a ser muy evidentes cuando hayan resonancias entre algunas partes en términos tanto conceptuales como historicistas, em, para darle cohesión interna al fenómeno en términos de latinoamericanidad, si es posible utilizar ese término. Yo quisiera hacer una pregunta en un sentido. Yo cuando era joven, hace ya mucho tiempo, y la cumbia se tocaba, en los años 80, por ejemplo, no era una música que despierte el interés de la academia. Todo lo contrario, era una música que creaba mucho rechazo, ¿no? Dentro de la academia. En Colombia, por ejemplo, fuera del marco de la cumbia llamada folclórica, ¿no? La cumbia en los contextos tradicionales pasaba lo mismo. El chucuchucu también era Ujú. despreciado como una música que no correspondía a los cánones de la academia. En los últimos años vemos que esto se ha revertido, que hay mucho interés en la cumbia sonidera, en la cumbia villera, ¿no? La cumbia sanjuanera, la chicha, el chucuchucu, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué ha permitido ese viraje en la mirada académica? Bueno, pues digamos que tratando de evitar lugares comunes que tendrían que ver con la masificación contemporánea a través de redes, internet.
quizá pueda coincidir con que su mayor rival en términos comerciales, que representaba la latinoamericanidad, pues empezó como un proceso de declive o por lo menos de estandarización de su asimilación cultural, que es la salsa. Digamos que siempre fue como el gran competidor de la cumbia, por lo menos en la beta comercial. La salsa siempre supo canalizar como un lazo genitivo con África, digamos, esas tradiciones ancestrales que supieron insertarse en un medio hostil urbano norteamericano y que a fuerza casi que de justicia histórica lograron imponerse y después de ahí diseminarse. Entonces, la salsa siempre configuró ese escenario un poco más, eh, digamos, más ligado con cierta nobleza en los lazos genitivos de la música. Y la cumbia poco a poco fue como ocupando un terreno de, por llamarlo así, más frívolo, ligado más con la fiesta colectiva popular, sin ningún tipo de compromiso propiamente dicho con discursos ideológicos, pero que ocupaba una parte del mercado interesante, sobre todo sostenido en fórmulas preestablecidas, lo cual pues, en buena medida era cierto, pero que también terminó por adobarlo de un velo para el interés académico que hasta hace muy poco realmente empezó a quitarse ese velo, precisamente por que los músicos empezaron a encontrar allí, digamos, un respaldo de reflexiones interesante para lo que querían encontrar y que ya no lo encontraban tan claro, o por lo menos ya estaba, digamos, ya caía más en los clichés en el contexto de la salsa. Creo que esa es una de las razones, como que hay un relevo en el discurso específico sobre ciertos aspectos teóricos de la música que representara la cultura más popular. Yo quisiera recordar hace unos años atrás cuando eh, nos comunicábamos y tú me comentabas sobre este proyecto, ¿no? Una de las cosas que siempre salía, ¿no? Como argumento por qué una publicación como esta era que no existía ningún libro sobre las cumbias que hay en América Latina. Hay, por supuesto, mucha literatura en el Perú, en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, por supuesto, pero siempre limitándose al fenómeno nacional. Pero no Ujú. había esa visión, digamos, latinoamericanista del fenómeno de la cumbia. Cuando uno ve, sin embargo, la diseminación de la cumbia a través de América Latina, uno ve que hay ya en los años 40 y después en los 60 con mucha fuerza, mucha interacción entre los países, los guaguancó en Ujú. México y Argentina, la Sonora Palacios en Chile, pero que se escuchaba por supuesto también en el Perú, los Chapis o Vico y el grupo Caricia que iban mucho para Argentina, Ujú. ¿no? O los destellos, Lucho Bermúdez, que tuvo un papel, me parece, impresionante en la diseminación de la cumbia a nivel latinoamericano, ¿no? Ujú. Eh, y yo me quedo pensando y digo, ¿dónde se quedó la academia en esto, no? O sea, mientras que la cumbia se iba vinculando a través de culturas, de países, de tradiciones, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, es algo, dependiendo de la profundidad de la respuesta, que puede tocar muchos callos, obviamente, eh, cosa que tampoco habrá problema, pero quizás sí podemos hacer un diagnóstico general con respecto a una eterna y aún no superada, a pesar de todo, distinción entre música académica y música popular, que encontró como su nicho de trabajo, que no hiciera perder del todo la tradición nobiliaria pues, de la música con el concepto de folclore. Entonces, digamos que ese concepto de lo folclórico, del folclore, pues terminó agrupando ciertos temas
que evidentemente remitían dentro de un discurso bastante eugenésico, si se quiere, a la búsqueda, digamos, de esas profundidades arcanas de los ritmos, digamos, más genuinos de cada región, y sus vetas comerciales de uso más popular y obviamente más consumido en contextos urbanos terminaron entendiéndose como esos derivados bastardos de aquella pureza inicial. Y yo creo que la academia tomó partido cuando se refería a esas indagaciones, tomó partido más por conservar una relación con la música académica y respetar también, por otro lado, esas tradiciones atávicas del folclore, ¿cierto? Por lo tanto, la música propiamente popular de consumo masivo quedó atrapada, digamos, en ese discurso de lo más convencional, más comercial, de menor rigor académico, menor rigor expresivo, apelando a fórmulas, y quizá duró bastante ese proceso. Eso fue lo que terminó superándose en determinado momento, primero a través de una renovación en la forma de relacionarse con esos repertorios de parte de los músicos, que en Colombia pasó particularmente, por ejemplo, con el caso de Carlos Vives, con Mm. algunos repertorios. Aún así, Carlos Vives daba el salto, un salto también bastante atlético, acrobático, obviando, por ejemplo, el vallenato de finales de los años 70 y principios de los 80 en Colombia, y dio el salto hasta otra vez los orígenes. Y digamos también todo el otro relato del world music, que en Colombia estuvo representado, por ejemplo, en Totó la Momposina, eh, también daba el salto a esas fuentes matriciales. Y digamos que esa música popular terminó atrapada ahí simplemente en un desarrollo del consumo masivo ligado con la crítica muy profunda a la industria cultural, que provocaba alienación y simplemente favorecía el control político de cada gobierno de turno, para, lo cual en mucha medida fue cierto, pero no había sido abordado con rigor para encontrar otros matices. Me informa que tenemos 100 personas viendo la presentación, Juan Diego. Es una gran alegría. Saludos desde Quito, de Fabio Luzuriaga. Qué bueno que Ay, qué nos estén maravilla. viendo por allá. Eh, yo quería también remarcar una cosa que me parece que quizá también juega un rol, que cuando uno ve la tradición de los estudios de música popular que heredamos de alguna manera del mundo anglosajón, eh, había siempre, y creo que hasta ahora hay, una preferencia a músicas contestatarias, a músicas que se les lee como música de la resistencia, ¿no? Ujú. Y me da la impresión que en el caso de la cumbia siempre se le consideró una música afirmativa, una música conservadora. ¿Crees que esto también ha sido una parte del rechazo que ha habido en la academia contra la cumbia? Sí, digamos que siempre ha estado una encrucijada muy extraña. Digamos, no todas las becas de la cumbia cumplen con ese propósito. En Perú es el caso más evidente, pues con esa contestación obrera que significó en su momento. Lo mismo con la La idea cumbia de villera. marginalidad. ¿Cómo? Ujú. La cumbia villera, por ejemplo, ¿no? Eso, y la marginalidad en Argentina a través de la noción pues, de la villa. Pero sí es cierto que la consolidación como género terminó siendo etiquetado por la industria. Siempre estaba ligada precisamente con, si se quiere, una aceptación, digamos, de la condición festiva de la vida Ujú. a partir de unos representantes o embajadores que eran los propios compositores, sobre quienes recaía precisamente esa responsabilidad de animar a la gente en estado de mucha tristeza. Creo que esa labor la cumplieron, digamos, al inicio, antes de que se constituyera la salsa, evidentemente la cumplieron los cantantes cubanos, ¿cierto? Hay que Claro. ver cómo se reían, cómo bailaban, cómo festejaban, ese tipo de cosas. Y un poco que esa herencia quedó también en Colombia cuando se fue constituyendo como
como eje, digamos, sonoro y rítmico de lo nacional colombiano. Y a partir de ahí, digamos que se estableció también un poco un prejuicio con respecto a la beta crítica de esta música en términos expresivos. Hay algunos compositores colombianos que lo intentaron con algunas letras bastante, pues, o por lo menos con intenciones muy poéticas y muy críticas de situaciones sociales, pero parece ser que el momento del conflicto colombiano todavía no estaba preparado para eso y prefirieron tomar la ruta de lo más inofensivo en términos, digamos, de mensaje y de discurso. Otra cosa es lo que pasaba en el ámbito de lo corporal, ¿cierto? De lo Claro, rítmico y de lo sonoro, claro. donde era la música que permitía un tipo de liberación de los cuerpos que no ocurría en otros ámbitos, digamos, institucionales. Y allí hubo una liberación absoluta, por ejemplo, en Colombia, en la década de los 60 a través de un impulso en el contexto urbano por la juventud de su momento, que asumió como el rol protagónico de representar esa música bailable, que después fue consolidada como cumbia, música tropical, para liberar los cuerpos. Y allí sí había una resistencia, digamos, sensomotriz, si lo podemos denominar así, a nivel de la cultura, lo cual es muy probable que tampoco le interesara mucho a la academia o a la música Bien difícil. académica. Claro, Sí. claro. Claro. Volvamos un poco para el libro, ¿no? Me parece que uno de los grandes aportes que tiene un libro conjunto, una compilación sobre las diferentes formas de cumbia en toda América Latina, es que de todas maneras genera un diálogo, ¿no? Ujú, Yo recuerdo que cuando hablábamos las primeras veces sobre el proyecto, justamente esa era una gran preocupación tuya, ¿no? La falta de conexión entre tradiciones de investigación que hay en nuestros países. ¿No? Entonces, ujú. cuéntanos un poco cómo ha sido, porque sé que ha sido un camino arduo, cómo ha sido el camino hasta lograr este libro. Bueno, pues digamos que la metodología, que no es para nada novedosa, no la habíamos reconocido en publicaciones similares de esta índole. Obviamente hay muchas publicaciones que se refieren al tema, algunas, digamos, a título personal, donde hay un argumento, hay una postura, muchas veces cuestionable, pero digamos que uno podría establecer esa relación con un autor. Ujú, Y habían otras publicaciones que, si bien eran corales, se notaba, digamos, que estaban más desarrolladas a partir de una solicitud expresa a un individuo que, que escribía su postura. Pero después, digamos, no había una interconexión entre ese texto y otro que existiera allí mismo, aunque fuera del mismo tema, lo cual, digamos, que solamente corresponde a intereses propiamente de edición. No hay nada allí cuestionable, simplemente que son diferencias metodológicas. Y digamos que cuando empezó a surgir la idea, y de hecho empezamos a conversar del asunto, la idea, digamos que el propósito era precisamente eso: cómo lograr una interconexión entre los discursos, para que se unificaran ciertos criterios, por ejemplo, con respecto al propio origen. Digamos, hay una cantidad de fuentes que toman en cuenta algunos autores, a muchos de ellos, por ejemplo, cuyas aproximaciones han sido cuestionadas después, pero digamos, o cómo lograr que en Argentina o en México recurran a las fuentes de las partes más críticas sobre esas perspectivas, etcétera. Y lo que había que hacer era armar un grupo de trabajo. Entonces, lo primero que se hace es convocar a la gente, presentarles el proyecto e instarlos a tener una serie de conversaciones para unificar criterios, fabricar una primera versión del texto, esa primera versión conocida por la mayoría de nosotros. eh, Al conocer digamos, los textos, pues cada quien hacía como unos comentarios. Digamos que mi labor también era como una especie de intercesor, como un tercero excluido inicialmente, ¿cierto? De ese proceso, tratando de articular las partes quizá más sólidas y las partes más débiles del discurso. Y una vez se superara esa primera fase del primer borrador, ahí sí establecer un diálogo más crítico sobre los propios textos.
que nos llevó en algún momento un trabajo bastante difícil, valga la pena confesarlo, en donde digamos, a fuerza de una muy profunda, muy profunda enemistad inicial, pues terminó desarrollando amistades bastante sólidas después, Claro. pero que estableció una crítica muy profunda. Y a partir de ahí, ya una vez eso se estableció, se pudo desarrollar un discurso general que arrojó los textos que ya tenemos en el libro. Más o menos eso. Veo aquí que tenemos saludos de Cecilia Silvori desde Argentina, Buenos Aires. Ah, y Felipe Mesa desde Chiapas, el colombiano Saludos. que allá, ¿no? Qué maravilla. Avisarle quizás a los amigos, ¿no? Que si quieren hacer preguntas, pueden Sí. formularlas y nosotros las pasamos a través del chat, las hacemos llegar a Juan Diego, ¿no? Que si ahora vivimos en un momento, digamos, de una superproducción de conocimiento, ¿no? Ujú. Creo que jamás en la historia de la humanidad se publicó tanto como hoy en día, ¿no? Y seguramente publicar un libro es una empresa un poco quijotesca, ¿no? En Ujú. alguna medida, ¿no? Pero sí, yo creo que sigue teniendo un gran valor. Entonces me gustaría a mí un poco que eh, honraste la lanza por el libro y que por qué, por qué es importante este libro para comprarlo, porque es un libro que no debe faltar en ninguna biblioteca musicológica. Bueno, voy a tener que hacer una modificación aquí porque tenemos una invasión extranjera. Okay. Como sabemos, la pandemia trae consigo unas consecuencias de rebusque y por aquí hay una gente que está vendiendo unas cosas. Entonces, Ah, vale, vale, vale. bueno, entonces, em, creo que el libro, o por lo menos ese era el objetivo inicial, sí buscaba introducir unas líneas de análisis sobre ciertas bases que se tenían inicialmente en términos, digamos, o sea, digamos, antes se tenían unas bases no del todo sólidas en rigor, sobre los posibles cuestionamientos que podría tener el género de la cumbia, tanto en su característica de género musical, como en su impacto sociológico, antropológico en Latinoamérica. Eso, digamos, es lo primero que no habíamos notado en otras publicaciones y que quizá quisimos añadir acá, dándole como una cierta relación secuencial entre los capítulos para que se entendiera cómo inicialmente habría que desmenuzar o deconstruir el concepto de cumbia, cómo ese concepto de cumbia deconstruido lo enfrentáramos con la beta propiamente folclórica de la cumbia. Bueno, ahora sí ya me puedo pasar otra vez a mis aposentos. Ya nos abandonó el invasor. Eh, la, la beta folclórica que después pudo tener su dimensión urbana, y a partir de esa dimensión urbana, la infraestructura comercial de la industria musical colombiana que se asentó en Medellín, a partir de ahí mirar cómo se disemina. Entonces, digamos que esa relación no la habíamos visto propiamente para entender cuáles eran los lazos de aparente continuidad que había existido entre las cumbias que se manifestaban de manera aparentemente muy espontánea, pero que la influencia directa estaba determinada precisamente por los repertorios comunes, una cantidad de músicos comunes, pero todo eso siempre era insinuado y sugerido. Entonces, y también por otro lado, entender que una vez se disemina esa idea de la cumbia, empieza la retroalimentación. Entonces, lo que se entendía en Colombia como cumbia, inicialmente también terminó siendo una construcción discursiva que trataba curiosamente de blindarse o de protegerse precisamente de esa nueva invasión de la manera interpretativa de otros países que ya estaban aplicándose directamente en la forma de composición y de expresión musical colombiana. Entonces era un tema de retroalimentación pura, casi teoría de la información en sentido estricto, como una cosa que va necesariamente viene y nunca nos damos cuenta por dónde volvió.
Entonces, que ese proceso nunca estaba del todo claro, nunca estuvo del todo claro en otros análisis, y tratamos de establecer a partir de ahí la reflexión, y creo que ese es uno de los grandes aportes, pues, del libro para entender el fenómeno de la cumbia, no solo su característica musical o musicológica, sino un fenómeno también sociocultural y estético. Tú sabes que yo soy un em, fan de el uso del plural, ¿no? Y tú acabas de mencionar un aspecto que me parece bastante importante, ¿no? Deberíamos dejar de hablar de cumbia y hablar de cumbias. Sí. em, Deberíamos dejar porque lo he visto mucho, por ejemplo, cuando tú lees un texto sobre Colombia, bueno, no, no de Colombia, pero sobre Ecuador, o por ejemplo, la cumbia en México o la cumbia en Ujú. Argentina, siempre hay ese texto o esa referencia a Colombia como el lugar del origen, como Colombia como, digamos, un poco eh, la meca de la cumbia auténtica, ¿no? Y Ujú. cuando uno ve las dinámicas que se van generando a través de toda América Latina y sabiendo que la música siempre está en movimiento, uno se pregunta, ¿podemos hablar de la cumbia o ya estamos hablando en verdad de las cumbias latinoamericanas? Sí, bueno, esta es una discusión que le quiero reconocer a uno de los coautores del libro, a Juan Sebastián Ochoa, que lo discutimos inclusive cuando estábamos planteando la idea del libro desde las primeras veces que tuvimos contacto, y él insistía mucho en el asunto, en el de llamar al libro de las cumbias, es decir, si se trata de, y de hecho le ha escrito algunos artículos al respecto, porque no se puede hablar en términos particulares, sí, pues, singulares de la cumbia como género, más allá de una etiqueta comercial, no siempre aplicable de la misma manera en todos los casos. Digamos, hay una cantidad de producciones de los años 60 cuando se empezó a instituir el término comercialmente, en donde lo que se toca no es propiamente cumbia, o por lo menos no la cumbia que estaban tratando de representar esos músicos, eran más porros, digamos, otra beta, que tiene que ver con unas bases rítmicas similares, pero no necesariamente era la cumbia en el sentido en que se quería decir. El libro, pues, digamos, apela a esa idea de resonancias, transferencias y trasplantes de las cumbias latinoamericanas. Digamos, ya hemos más o menos expuesto el sentido de las resonancias, las transferencias, los trasplantes. Yo creo que esos términos hay que entenderlos de manera más literal posible, ¿cierto? Pero, pero ese es como el subtítulo. Realmente el libro se llama El libro de la cumbia, ¿cierto? Claro, pues aquí ya hay una especie de juego un poco perverso con el canónico libro de la salsa, de nuestro querido compañero César Rondón, un poco para también plantear la posibilidad de escribir un libro de la cumbia tal y como él lo quiso hacer con la salsa, ¿cierto? Era un poco ese juego un poco perverso, hay que reconocerlo, pero al cual también le atribuimos a él digamos, la influencia. Ahora, con respecto a Colombia, es curioso porque si bien, como vos muy bien lo decís, hay una cantidad de producciones en cada país sobre el origen de la cumbia, sobre el tipo de cumbia. Lo curioso es que en Colombia propiamente no ha habido un texto así dicho claramente a través de la historia, de la publicación propiamente musicológica o histórica sobre los géneros, em, sobre la cumbia en sentido estricto. Ha habido, eso sí, muchas tradiciones que hablan un poco del origen, pero casi siempre se trata de contar de una manera distinta. Entonces en Colombia no se tiene tampoco muy claro de dónde provino y cuál es su verdadera beta para haberse constituido, si existía antes de que existiera el porro, por ejemplo, o no. De hecho, hay como tres grandes contextos en los cuales surge el discurso colombiano sobre la cumbia. Esos tres grandes contextos tienen sus propios autores, su propia tradición académica, y Sí, claro, dependiendo de cada uno de esos discursos, los investigadores o académicos extranjeros asumen ese tipo de contacto con su propio país. Entonces, por ejemplo, te lo digo rápidamente, nomás
por redondear la idea, digamos, uno puede hablar de un contexto proveniente de la idea evolutiva del género, ¿cierto? Que se plantea un tipo de dialéctica clara del germen y el derivado, ¿cierto? Hay una especie de matriz Ujú. rítmico-sonora, y a partir de esa matriz empieza a diseminar, Así. independientemente, por ejemplo, de la organología utilizada. Entonces, simplemente se asume que es el mismo género, pero va cambiando en la forma expresiva de los instrumentos, y sabemos que cada instrumento tiene su propia estética que va moldeando ciertas estructuras. Y lo curioso es que esta idea evolutiva fue promovida sobre todo por los propios músicos que escribían letras y de alguna manera se estaban inventando su propia tradición, ¿cierto? Ellos Claro, querían hablar de dónde vengo yo, entonces en las letras ponían eso. Hay otra que tendría que ser más como la beta cultural e idiosincrásica, que esa juega más con otra dialéctica, la dialéctica del germen y el derivado, que es la que hablamos antes, un poco compite con esta dialéctica del original y la copia, ¿cierto? Es decir, ¿qué fue lo original? ¿Qué fue lo claro, más genuino? Y a claro. partir de lo genuino vemos cómo se replica en otras manifestaciones. De ahí se encontró, por ejemplo, que lo más genuino fue lo costeño. Y la réplica, digamos, la copia mal hecha o el simulacro, o sea, la copia de la copia en términos platónicos, eran las manifestaciones urbanas, especialmente lo que pasó en el desarrollo antioqueño de la industria musical. Mm, Entonces, a partir de ahí aparecía, por ejemplo, que el original que habitaba ese mundo de las ideas, era la tradición costeña, los ancestros que tocaban la música. La copia de esos ancestros eran los costeños que actualmente tocaban la música, y el simulacro eran todos los que replicaban, ni siquiera la copia, pero se hacían pasar por el original, un poco esa idea. Y la tercera idea, que es también una base fundamental para entender los orígenes, que tiene más un contexto político e ideológico, ¿cierto? Y que la dialéctica es más hegeliana, es decir, tiene más un sustrato más hegeliano a partir de la interacción de contrarios que van formalizando una idea común. Y a partir de aquí se planteó que había en Colombia una trietnicidad, mm, ¿cierto? Está el negro, el indio y el blanco, y que de la conjunción de los tres surgió como ese mestizo que se ujú. representa en la cumbia misma, ¿cierto? Y ese, digamos, es uno de los discursos más aceptados Así. tradicionalmente, decíamos el más diplomático, ¿cierto? Que Mm. acepta como todo esa plurietnicidad y no sé qué. Y entonces mira que dependiendo de cada contexto, el análisis de la inserción de la cumbia en los territorios va cambiando completamente para entender el fenómeno particular. Muy interesante también porque me parece que en la literatura de otros países, no de Colombia, también se contribuye siempre a forzar algunos de esos tres, ¿no? Exacto. Esquemas de explicación. Tenemos saludos, mira, desde Rosario, Argentina, desde Medellín, donde estás tú, ¿no? Y desde Costa Rica. Maravilloso. Carlos Santos pregunta, ¿hay ejemplos de trabajo en comunidades pobres para valorizar la cumbia en respuesta a la ausencia de interés por parte de las instituciones? Pues digamos que inicialmente dentro del paneo que podemos hacer en este momento a nivel académico, pues sería muy triste la respuesta, porque va a Mm, ser propiamente negativa, pero sí sé que hay un trabajo ya en comunidades, digamos, aprovechando precisamente el desarrollo de estas tecnologías que permiten que cualquier persona pueda tener acceso a la información directamente a través de celulares o dispositivos, digamos, que ya no requieren de mucha sofisticación, que sí empezaron a aparecer una serie de reportajes en torno a la incidencia en comunidades, digamos, más vulnerables socialmente, y cómo la música misma se convierte en ese factor de cohesión. Eso está pasando en universidades y en algunas redes públicas o en medios alternativos. Pero como fenómeno particularmente creo que es modélico el trabajo que se ha hecho sobre todo en Perú, precisamente, por justo el tipo de origen o el tipo de diseminación del género de de la chicha en contexto urbano digamos, una parte de la población más vulnerable económicamente.
Es interesante en el caso de, yo diría, de Perú, y creo que también es un poco el caso de em, Argentina, México y Argentina. sí, La respuesta popular ha sido tan contundente que los cumbieros se daban el lujo de no necesitar el Estado, ¿no? Algo que los exacto. músicos folclóricos no podían. Hay otra pregunta, Juan Diego. Melissa Vargas pregunta, y en verdad esta es una pregunta bastante actual, ¿no? ¿Hay información sobre la presencia de las mujeres en la cumbia? Es un tema que se toca en el libro. Me parece que es un buen tema porque eh, tanto en el caso de la cumbia villera, como la cumbia sonidera, por ejemplo, en México también, el tema de el género es un aspecto importante, ¿no? Sí, digamos que el contexto del género musical es absolutamente proveniente de una estructura patriarcal, Ujú, donde el uso de lo femenino está más ligado con sistemas de comercio y de promoción, apelando precisamente al cuerpo de la mujer en las carátulas ujú, o simplemente utilizándola dentro de las orquestas y de los grupos como, digamos, ese factor de entretenimiento, la mujer corista que baila y se viste sensualmente y tal. Y eso sí ha sido muy evidente en general. Ha habido, obviamente, mujeres muy importantes en la tradición de la cumbia, que fueron también focalizadas un poco con ese discurso del atavismo, que ujú. representa, por ejemplo, una figura como Totón la Momposina, ¿cierto? Que remite como a esa fuente matricial, literalmente, o sea, nunca mejor dicho, esa fuente matricial de la cual todo se deriva. Em, y digamos, pero estudios de género propiamente dichos, pues conozco precisamente el colectivo Tiesos Perros Cumbiancheros, que participa, es un grupo feminista chileno que participa en este libro. Hace una aproximación muy interesante que toca algunos puntos sensibles al respecto sobre la música o el impacto de la música en Chile, ¿cierto? Creo que sí falta por hacerse. Digamos que en algún momento, eh, si lo miramos con detenimiento, perfectamente se le puede acusar al fenómeno comercial de la cumbia, se le puede acusar de lo mismo que se le acusa al reggaetón a partir de sus letras, del uso que se hace de lo femenino y del cuerpo de la mujer. Y es algo que valdría la pena que se desarrollara. Yo particularmente he conocido ya en la academia, con lo que tengo más cerca, un par de trabajos muy interesantes sobre la posición de la mujer en alguna parte de la tradición de la música tropical, ¿cierto? Em, pero supongo que habrá muchas réplicas en su momento y en cada país habría que indagar un poco más al respecto. Bueno, de hecho, hay grandes intérpretes femeninas, ¿no? Tú Sí, ya mencionaste a Toto la Momposina, Selena en México, es una revolución, claro, Gil en Argentina, o Rosy War en el Perú, ¿no? Con la claro, tecnocumbia, han marcado cambios importantes dentro de del género, ¿no? O de sí, las tradiciones locales. Pero sí es verdad, con que hay muchos textos, yo diría, hay muchos textos, artículos, aún así como celebramos ahora un libro de las cumbias, ¿no? Con una vinada latinoamericana, también nos alegraría, por supuesto, tener un libro que hable a nivel latinoamericano de la presencia de la mujer en las tradiciones de la sí, cumbia. totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Y en verdad también es un tema que tiene que ver con otra cosa que también me parece que es importante, ese tipo de, que tú lo comentabas, ese tipo de rebote cultural, ¿no? Que una cosa Ujú, llega, por ejemplo, la cumbia llega al Perú en los años 60, se genera todo un movimiento, un sonido, en verdad, casi psicodélico, ¿no? Con los destellos y los ujú, mirlos, Juaneco, pero esta música vuelve a Colombia mm. e influye en la escena paisa, ¿no? Sí, Y a la vez también, por ejemplo, ahora hay lenguajes, en el Perú se toca música o sea, cumbias de México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ujú, Y por supuesto se peruaniza la cumbia mexicana o exacto.
o el chucu chucu. Entonces siempre hay unos diálogos, ¿no? Y me parece que dentro de esos diálogos también se van copiando cosas performativas que tienen que ver con cómo se canta, cómo Ujú, mueve el cuerpo, ¿no? Y una serie de elementos que nos llevarían al tema de masculinidad, al tema de sí. la feminidad, cómo se representa la mujer en la cumbia y todo eso, Ujú. ¿no? Sí, hay allí un tema muy interesante que explorar, creo yo, tiene que ver precisamente, un poco tratamos también de tocarlo en el libro, cómo, digamos, las estrategias comerciales que inicialmente se practicaron para promover la música latinoamericana a través de los sellos norteamericanos, que tuvieron sede en México y en Argentina, permitieron que se diseminaran primero digamos, esas tipologías musicales propias, vernáculas de cada región, tanto en México, la ranchera, el corrido, o incluso los boleros mexicanos y obviamente de parte de Argentina el tango, la milonga, y cómo El eso empezaron a hacer fusión en todos los países latinoamericanos y, por ejemplo, en especial en Colombia, tuvieron un impacto fundamental en la consolidación de la estructura rítmica de las cumbias, por ejemplo, de Lucho Bermúdez o de Pacho Galán, que después tuvieron claro, influencia urbana. claro. Mira, vamos acercándonos ya al final. Hay una pregunta que me parece bastante interesante de Daniel Guayasamín. Pregunta si existen estilos gráficos cumbieros. Yo muy rápido meto mi cuchara, diría en el Perú, Sí, evidentemente, ¿no? sí, sí, sí. Hay una cultura gráfica chichera muy fuerte, ¿no? ¿Podrías decir algo al respecto ya? Y también luego entramos a despedirnos. Una de las características de la gran revolución de la música tropical durante los años 60, sobre todo en Colombia, fue el diseño de las carátulas, que hoy en día, digamos que tienen un valor, inclusive más allá de su contenido musical, en muchos casos, que ya pues conseguimos por otros medios, está el cierto fetiche por el objeto del disco físico, sobre todo por la carátula, el diseño de las carátulas sobre todo en discos fuentes, fue muy importante. Los grupos juveniles de los años 60 le pusieron mucho cuidado al diseño de las carátulas Así es. y primero emulando las carátulas del rock anglosajón, inicialmente con jóvenes pues en plan de fiesta, pero por otro lado empezaron a añadirle propuestas conceptualmente muy interesantes, bastante surrealistas, algunas bastante explícitas, por ejemplo, en el sentido de la salsa chucu chucu, de Fruco y sus tesos, por ejemplo, que ya empezaron a incidir directamente en el comportamiento de la juventud, con, digamos, menciones explícitas, por ejemplo, al uso de drogas, a la Mm, psicodelia. Sí, hay un trabajo que explorar allí muy interesante en ese diseño gráfico de la época. una pregunta muy corta. ¿Hay algún texto en el libro sobre la divulgación de la cumbia en los Estados Unidos? Digamos que hay menciones en casi todos los capítulos sobre ciertos impactos. Donde más se hace énfasis es en el capítulo de la cumbia norteña, mexicana. Ujú. Eh, Fue algo que, digamos, que nos quedó faltando como por establecer. Sin embargo, hay un texto, digamos, si se quiere, hermano de este que vale la pena recomendar, que es Escenas de la cumbia de la migración latinoamericana, ¿cierto? Del 2013, de Vila y Fernández, pues que son también, digamos, conocidos de toda la red de musicología, que fue, digamos, un trabajo muy interesante en donde trabajan específicamente ese tema de la migración y tiene un impacto directo en Estados Unidos. Así que, digamos, quien quiera ampliar también el espectro, existe más bibliografía al respecto. Bueno, Juan Diego, no queremos cansar a nuestros amigos, nuestras amigas que nos están escuchando. Yo quisiera pedirte unas palabras finales de recomendación del libro. Yo sé que es importante
que un libro cuando se publica circule, ¿no? Entonces me gustaría que unas palabras finales de tu parte recomendando esta publicación que en verdad creo que ha sido muy esperada. Bueno, pues voy a decir 2 o 3 palabritas para darle el paso a Silvia Jiménez, que es la directora y editora, directora del Fondo Editorial y editora de este libro también, para que ella también nos dé las pautas donde se puede conseguir y, digamos, la importancia que tiene también para el Fondo Editorial y la universidad. Yo quisiera decir que digamos que la cumbia hace parte como de nuestra infraestructura sensomotora. Es decir, nosotros como que nuestros movimientos, nuestra expresividad corporal, así lo tratemos de evitar, se da a partir de esa rítmica extraña de la cumbia, porque hay como toda un proceso de transmisión cultural que permite hablar de la cumbia casi que en términos latinoamericanistas, incluso mucho más, desde mi perspectiva, que la propia salsa, teniendo en cuenta que de alguna manera la salsa pudo desarrollarse en un contexto urbano específico norteamericano ligado con digamos, unos intercambios musicales con el jazz, por ejemplo, que la cumbia no. Por lo tanto, la cumbia pudo mantener, digamos, ese vínculo frugal con ciertas expresiones más cotidianas que tenían que ver con dinámicas rítmicas de los cuerpos independientemente del baile. Y quizá entender eso es muy importante para un latinoamericano, un poco entender de qué estamos hechos sensomotrizmente. Y creo que a eso apuntamos en este libro para poder entendernos nosotros mismos en ese sentido. Bueno, definitivamente es una delicia, fue una delicia escucharlos y de verdad que nos quedaríamos un rato más y como el profesor Mendívil se debió haber dado cuenta la cantidad de mensajes, de felicitaciones, quedaron muchas preguntas, Juan Diego, sin resolver Sí. infortunadamente, pero de verdad, mire, audiencia de Argentina, de Perú, de Ecuador, de México, de Costa Rica, esto es una maravilla, miren un tema dentro de un contexto académico, hablar de un tema como este ha sido maravilloso. De verdad que sí, muchísimas gracias a ustedes dos. Fue muy entretenida, muy rica en todo sentido esta conversación. Les agradezco muchísimo y preguntaba el profesor Juan Diego dónde se puede conseguir el libro. En este momento el libro lo tenemos en versión electrónica. Ustedes pueden ingresar al catálogo editorial ITM en www.fondoeditorialitm.edu.co y ahí lo encuentran y próximamente estará entonces también en el formato impreso. Ya les estaremos avisando para cuando salga pues impreso el libro. Bueno, agradecerles muchísimo. Yo también quiero, con el permiso de ustedes, mencionar a los otros autores que no los mencioné al principio y que son también pues autores de diferentes capítulos, los maestros Juan Sebastián Ochoa, Federico Ochoa, ya el profesor Juan Diego Parra, Arturo Quispe Lázaro, Juan Mullo Sandoval, Juan Francisco Sanz, Lorenzo Escamilla, Colectiva Tiesos pero Cumbiamberos, José Juan Olvera, Manuel Mazzone, Mario Calentano y Mariano de Excelente. Filipis. Bueno, Exacto. sí, es bueno, porque no los mencionamos, Juan Diego, entonces qué bueno, Claro, es que es importante porque ellos también coautores contigo, Juan Diego, muy por bien. supuesto. A nuestro prologuista, maravillosa conversación, preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, que acaben de tener buena tarde y a CEUC reiterarles nuestro agradecimiento también por esta maravillosa invitación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchísimas gracias a ustedes allá por su presencia también, que nos hubieran escuchado y una asistencia maravillosa de 150 personas, Juan Diego y profesor Mendívil, para que se den cuenta entonces lo maravilloso de la conversación. Maravilla, muchas gracias Silvia y Julio y hasta una nueva oportunidad. Ustedes, ¿no? Un gran abrazo a Colombia, un país que quiero mucho. Hice un trabajo de campo allá, lo llevo en mi corazón. Y a ver cuándo Muchas gracias, vuelves. profesor. Ya tendremos la oportunidad de tenerlo por aquí, ¿eh? Así es, con todo gusto. Claro. Bueno, hasta Bueno, luego.